Odiaba despertarme temprano en la mañana, porque lo que iba a hacer en las horas siguientes no me gustaba nada. Y ahora me despierto antes del sol. El frío en la cara, el aire limpio que nos brindan los árboles que habitan alrededor de este lago, que ofrecen leña para encender un fuego, vaciar los pensamientos negativos, dejar espacio al disfrute de cada latido. Nunca estuve tan contento de esperar a quien todo esto lo hace posible. Sin él no existiría nada, ni siquiera nosotros. Su Majestad, el Sol. Y cuando ya el cuerpo está calentito, solo hace falta calentar mi corazón. Para que el día se pueda llamar un buen día. Les he visto llegar y de una fue mi salvación, porque ayer cuando bajamos el sitio se veía así espectacular y tal, pero la tengo que aguantar que se cae por allá. Hemos hecho una bajada así de una callecita toda de piedras y dicho, mañana para subir vamos a sufrir. Y eso que hemos tomado 2 horas para recoger toda la tienda, lavar, ordenar, pues valió la pena. A bajar, ¿cómo hacemos? This one is much lighter. Y así fue que nos ahorramos unas subiditas de primera mañana. Que nos hubiera costado 2 horas probablemente, ¿no? 2 horas y seguro 2 camisetas ultra sudadas. Mamá, ¿tú vas? Joder. Lo hago pasito a pasito. Tengo miedo de joder la bici. Tú también te paras, ¿eh? Mirad esto, parece que estoy a caballo, mirad esto. En Canadá no se va en bici, se va a caballo. Cálmate, Rambo. Cálmate. No. Viene detrás. Sí. Puedo más. 27 kilómetros así. Dime tú si es normal. Estamos a mitad camino para llegar a la granja de la señora. Ya hemos hecho como unos 30 kilómetros aquí en este bosque y pues aún nos queda lo mismo. No hay realmente posibilidad de hacer marcha atrás hasta la autopista porque vamos a demorar lo mismo.
Pero esta mañana estamos viendo como, bueno, huele un montón a humo y se ve como todo tapado, todo blanco. Entonces, siendo época de incendios aquí en Canadá, estamos un poco preocupados porque la verdad estamos solos. No hay nada de señal tampoco con el teléfono como siempre. Y aquí es todo bosque. Está haciendo un calor. No nos queda otra que avanzar. 26 kilómetros. ¿26? Kilómetros. Has dicho 26 kilos. Ojalá. No viene. ¿Tienes una explicación por qué no viene? Quizás dijiste algo malo. Me ha dado la espalda. ¿No? Es Por un acá. culo este. No, es la cara. Bueno, tiene cara de culo entonces. ¿Coche? No tiene sitio para nosotros este coche. Mira allá, un caballo que tiene una caravana. Hay un toro ahí guapísimo. Y está libre, aquí está abierto, del otro lado está abierto. Me encanta. ¿Comemos aquí? Yo creo que sí, estamos bien. Después ponemos el culito en remojo. Mm. Salvietas en todos lados. Acá. Esto me insoporta. ¿Tú quieres sándwich? ¿Dos panes o uno solo? No, porque no hay mucho pan, entonces quiero hacer varias fetas con con la mostaza debajo también. ¿Por qué no estás poniendo mostaza antes? ¿Tú mostaza quieres Un también? poco, güey. Sí, chef. Dame, me la hago yo. ¿Qué? Necesito la tabla acá. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Me la hago así sucio? No. Ahora la tabla, ¿no? Has descubierto. Es que tú piensas después, siempre te lo digo. Párate, piensa y actúa. Tú haces, después te paras y dices, si hubiera pensado, hubiera actuado diferente. Y es tarde. Según mi acá pones cada pensamiento, pan, le echas según mi pensamiento, le echas un poco de mostaza, después el queso y cada uno se pone la feta. Después lo cierras si quieres sándwich o lo comes así si no. Según mi pensamiento. Mami, te tiraría al agua a veces, te lo juro. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿O acá? No, central, poquito más. No quiero sándwich. ¿O no has entendido? O de verdad. No enfadarte, Ya respira. está, no mucho. Ya está. Una gota más y dame el cuchillo y la feta de pan. Cuchillo. Feta de pan. ¿Puedo Esto. hacer así? Para repartir. ¿No quieres? Total no pasa nada, lo reparte, solo lo reparte. Oh. Ya. Dame el chorizo este. Reparte con el queso. Así, muy bien. Sí, estoy pensado antes de hacerlo. Sí, estoy mejorando, dale. Bueno. Está cerrado. Cuidado. Es bonito aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué te paraste? Ven que verás. Oh, ¿qué dices? Porque mira, sigue, falta como 7 kilómetros.
más difícil. Oh, de verdad, no hay nada de calle. No hay la calle acá. A mí por acá me manda. Oh. Esta es la calle que falta. ¿A dónde Está todo vamos? destruido. ¿Y ahora qué? Hay que volver atrás. Joder. Que puede ser que arriba hay una calle. Pero ¿cómo empujamos la bici arriba? Hemos empujado la bici hasta arriba, hasta donde podíamos. Y no hay ninguna calle, no hay nada de nada. Entonces no nos queda otra que de dar la vuelta. Tampoco sabemos cuál es otro camino, qué tanta vuelta tenemos que dar. Si hay que volver atrás todos esos kilómetros que hicimos. Y ya son las 4. A ver cómo hacemos. Estamos escogiendo otra calle. A ver si con esta llegamos. Que nos vuelve a mandar en la autopista. Pero Maps.me, porque no tengo señal aquí, no me recalcula la calle. ¡Autopista! ¿La ves? A ver, solo tú. Escucha, allá, mira. Escuchas la autopista. Y veo, mira el camión. Oh, lo que nos ha hecho sufrir esta calle. Ni siquiera alcanzaba para grabar. Parecía una pared más que una subida. ¿No? Madre mía. Monte Everest. Todo esto para nada. Además, estábamos a 5 kilómetros de la granja donde teníamos que llegar. Pero no había calle. Entonces tuvimos que dar toda la vuelta para volver a alcanzar la autopista. Y a todo esto van a ser las 6. Significa que en 1 hora será de noche. Entonces tampoco vamos a poder llegar. Vamos a tener que acampar por aquí a borde de calle. Esto es menudo día porque hemos llegado allá. No se podía continuar. Entonces hemos hecho no sé cuántos kilómetros con subidas así para volver en la autopista. Y veníamos corriendo aquí, que habíamos visto que estaba abierto hasta las 6 para comprar algo de beber, porque nos estábamos quedando con poca agua y no sé, un refresco o algo para aliviar esta decepción, y llegamos aquí cerrado. Tampoco podemos poner aquí la tienda por lo visto, porque es como el parking de la tienda. Entonces Manuel ha ido a preguntar aquí. No estoy escuchando qué dicen, ojalá esté de acuerdo, porque falta 1 hora ya para que se haga oscuro. Estábamos cansados. Dicho, donde quieras ahí te puedes poner. Solo No que yo sé. tengo que ir al baño. No te lo ha propuesto, ¿no? No. Ha preguntado si tenemos comida para esta noche. Le he dicho que sí. Los tomates venían bien. Pero estaban verdes. Entonces no insistí. No te ha propuesto. Si no le ahora- decía, 2 tomatitos vendrían bien. No te ha propuesto su jardín ahora. No. Que llama al vecino. Manda el Llama al marrón al vecino. vecino. Porque ha dicho, ponte acá, casi en la calle, ¿no? ¿Sabes a dónde está? Le he dicho, pues no me gusta. He dicho, no podemos ponernos allá. Y No he me dicho, gusta. esto no es mío. Prefiero tu cama, por favor. He dicho, esto no es mío, llama al vecino. La llamada ha dicho que sí. Pues nos vamos poniendo. Entonces que cambie de opinión. Este vecino de acá que acabo de ver no es el propietario de este jardín. Y también les va bien que dormimos acá. Bueno, si no es tuyo, ¿qué le va a decir? Tú dices, ¿Quién es el propietario al final? ¿es la casa esta marrón? La tienda. La tienda al final. Este que nos ha echado. Y entonces ella lo que ha llamado es el señor de la tienda. Bu. Pues en todo caso todos han dicho que sí, todos muy amables. ¿Puedo ir al baño? Mientras Manuel ha ido al baño, yo aprovecho para montar la tienda, porque cuando vuelve soy yo que tiene que ir.
siempre tenemos que estar listos a que la calle debajo de los pies se puede venir por abajo. Pero lo que nos hace preparados es el aprendizaje que acumulamos al superar el obstáculo que tenemos de frente. La señora tan amable nos regaló este cucumber, es gigante. Esta noche vamos a hacer una pasta con salmón, nata y le añadimos el cucumber que con el salmón viene muy bien. ¿Ya estás preparando el chiringuito? Ay, sí, porque me fui y no has hecho nada. Me está regañando. Dale, me pongo a la obra. Hoy sí o sí llegamos a la granja. Ayer ha sido un error ir por este camino, pero no pasa nada. Era bonito, valía la pena. Pero tenemos que seguir adelante y esta señora nos espera. Y dormimos allá donde la tienda cerrada. Fueron muy amables, los dueños eran de El Salvador, entonces hablaban español. Esta mañana nos ofrecieron un desayunito, entonces muy felices. Ahora avanzamos, tenemos como 40 kilómetros antes de llegar a la granja y ahí pasaremos la noche en principio. Eso es la meta de hoy. Nos encontramos en una zona donde hay muchas granjas familiares. La mayoría son jubilados que deciden, después de años de trabajo, pasar tiempo con la familia en un entorno natural, con animales y alimentándose de lo que produce la granja sin acudir al supermercado. Aunque tengamos la ubicación exacta de nuestra amiga, de la granja ni la sombra. Esta granja se está haciendo merecer un montón entre la vuelta que dimos ayer y hoy siento que no llegamos nunca. Mirad que eran pocos los kilómetros que faltaban, pero son todo de montaña. Estoy la mitad del tiempo empujando la bici. No veo la hora de llegar. En principio es aquí a la derecha. Creo que estamos en la calle, pero la verdad estamos en el medio de la nada. Apenas hay calle, tampoco hay números ni indicaciones. Entonces nos vamos a adentrar en este camino esperando que sea el correcto, porque ya se está haciendo también oscuro poco a poco. Y de verdad estamos en el medio de la nada. Entonces ojalá sea este sitio. ¿Has ido a ver ya? ¿El mapa está o no? Al mapa me dice allá, todo recto. Cuidado. Ven, seguimos avanzando porque igual no hay más calle. ¿Crees que de verdad existe? Imagínate, es una persona tan mala que nos ha mandado a través del bosque así solo para joder, solo para hacernos meter en caminos imposibles. Y llegamos, no hay nada. Es verdad que he visto desde aquí, parece que no hay nada. ¿No? Qué bonito acá adelante. Bueno, seguimos hasta el final del camino a ver si hay algo. Vale. Puede ser aquí. Puede ser. A ver. Ovejas que corren en un inmenso pasto verde. Cochinitos rosa. Una granja increíblemente grande por una chica sola con su hija. Sí.
Sí, acertamos. Por fin encontramos la granja que tanto esfuerzo nos ha costado encontrar. ¿Cómo no lo hemos pensado? Hemos llegado a la hora de comer. No para nosotros, claro, sino para ellos. Y ellos. De una nos ponemos manos a la obra. Barley and corn. ¿Qué haces? ¿Te lo comes? I taste. ¿Es bueno? Está bien. Yeah, it's like muesli. I mean, I Yeah, can... and it has a little bit of molasses in it too. Yeah, it tastes good. I mean, I'm happy with that with breakfast. Yeah. Some milk on top and I'm happy. No, está bueno. A mí esta sabe me de nada. gusta. Esta está buena. ¿Cuál has probado tú? A ver. Esta. No sabe de nada. Esta. Está bueno. Es como grano, ¿no? Es muesli, ¿no? Muesli. No es bueno. Gotta get more green. Es rich, ¿no? A little bit. Es dulce, ¿no? Un poco. Está bueno, me gusta. Se ríe. Oh, this is my food truck that I'm making. Okay, nice. So you will be like on market? Yeah. Estamos yendo a dar de comer a los animales. One showing. Nos hemos puesto las botas. Yeah. Chao, gallo. Food. ¿Cuántas So son? this is my like evening attempt to Look put what- the turkeys away. Marlo, come here. Ven. Vamos a coger todos estos. Vai. Vai. No. Vai. Ya ves. Al otro lado. Vai. No. Misión fallida. Intento número 2. De Manuel corriendo detrás de los pavos. Creo que Manuel de granjero, vamos mal, mejor sigue haciendo pizzas. Está ahí corriendo detrás de los pavos. Siento vergüenza. Tú no haces caso a Manuel. Te ha dicho para el otro lado. ¿Te rindes? Es que el perro no me sigue el rollo. Yo le digo a la derecha y él va a la izquierda. No somos un equipo aún. Tienes que darle tiempo al tiempo. Sí, no, después no habla mi idioma, entonces. Mira cómo se becan. Beco de gallo. Son gallinas. Los cochinitos. ¿Quieres verlos? Guay. Pero son futuro bacon. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Ah? Es muy cariñoso. ¿Qué? I like them. Chao, cochinos. La dueña dijo que tiene un montón de animales aquí ahora, hasta que van en la nevera. Es muy sensitiva la chica. ¿Tenéis sed, ah? Es gaseosa. Es el perro que protege de los osos. Vigila a las ovejas. Vigila a las gallinas. ¿Qué va? Es demasiado bueno. Esto no vigila a nadie. Y es suave también.
muy blanco para un perro de trabajo. Sí, no, no estás nada sucio. No has hecho nada hoy, ¿eh? Ven, vamos a ver las cabras. No son cabras, son ovejas. Oh, me equivoqué. Es igual. Me miran. Bellas. Oh, okay. This is Wagon. She's really friendly because she was a bottle lamb. So we had to bottle feed her as a baby. Oh, So she's That's why she's Yeah. more... yeah, she's friendly and she likes people. Yeah. But for that one, you will feel sad. Oh, so she's not going. Ya no será comida porque le cae bien. Porque le han dado el biberón desde pequeña, entonces es así como amiguita, ¿no? Le gusta también los achuches y todo. Entonces no será comida. Estás celoso tú. And also, it's not just because she's a bottle baby. She's a really good-looking sheep. Okay. And so I'll keep her for breeding. So I'll get more lambs from her. And they eat outside, so What's you that? give them you give them food. They Nos hemos instalado justo aquí en la caravana. Tenemos las bicicletas también abrigadas porque ha estado lloviendo y la verdad que estamos súper encantados. Valió la pena venir hasta aquí también si nos perdimos en el proceso, porque es una chica súper simpática con su hija. Tienen ovejas que tienen para carne, igual como los cochinos, los cerdos, y tienen también pavos. Esto es realmente a lo que se dedica aquí en la granja, y vive sola con su niña, no tiene ayuda, y ahora me cuenta que también este camioncito aquí de atrás es para ir haciendo los mercados como así en plan food truck. Vamos a liberar las cabritas. There you go. Chao, pelo. Uno, dos. Libre a comer. Sí. Esta pobrecita se había hecho atacar por el perro que tenemos justo aquí y le faltaba como mitad piel ahí, y nos contó que una amiga suya que estuvo cuidando aquí la granja pues logró curarla, porque estaban pensando hasta tener que matarla porque ya se veía como muy complicado sanarla, pero se está recuperando. Ah, perro malo. No se te puedo fiar, ¿no? Nos está explicando que aquí en invierno llega a ser hasta menos 40 grados, entonces hay nieve hasta aquí. Y claro, como estamos en el medio de la nada y tienen que ir pues a hacer la compra para comer y demás, le preguntaba cómo va con el coche que tiene. Y entonces es aquí que me muestra, no sabría cómo se llama, pero sirve como a empujar la nieve para poder salir justamente de su granja y encontrar la carretera principal donde hay así el Estado hace este trabajo, pero ella, para poder salir de su casa, lo pone como delante del coche y le permite avanzar empujando la nieve. Es que menos 40 grados, yo no sé si podría sobrevivir. Esta es otra casita que están construyendo, que tienen en la propiedad. Y nos contaba que la ventaja de vivir en una farma así, tan isolado, es que pues nadie
te va a preguntar qué estás haciendo o necesitas el permiso o el vecino que dice, que chismea, estás construyendo otra casita. Pues aquí nadie te dice nada porque está bien isolado y además tiene un refugio para ella muy, muy bonito. Aquí prácticamente vemos cómo están construidas las casas aquí. No usan para nada la piedra como sabemos nosotros en Europa o en otros países, sino que usan solo madera. Mirad esto, aquí madera, aquí vendrá adentro la lana roca y después sellado otra vez con otra madera. Y las casas se mantienen calientes, es decir, aquí viene a ser menos 40 grados. Aquí van a hacer la insolación del suelo con la lana roca y también las paredes. Estamos solos en la granja porque tenía unas citas en la ciudad, entonces queremos hacernos útil ya que pues agradecemos mucho que nos den así un sitio para dormir, de comer, la ducha, es un lujo, ¿no? Entonces hemos visto que esto donde hemos comido ayer se ha quedado porque ha estado lloviendo esta noche, entonces estamos intentando quitar el agua. ¿No te querías hacer una ducha? ¿Podrías avisar, no? Porque se cayó el techo de la lluvia que cayó esta noche. Primera misión cumplida. Ahora la otra tarea es de traer algo de comer a la oveja ya que está herida. Pequeña granjera en acción. Está muy apretado esto de abajo. Pero no me cabe todo eso en los brazos. Yo no cojo nada, vengo detrás tuyo y cojo lo que haces caer. Es la única solución que le veo a eso. Es como grita. ¿Tiene hambre? Mira cómo estoy. Está rico. Al final queda más en tu ropa que para ella para comer. La nariz también, cabello. Hay un squirrel justo allá. Y ella está esperando que baje para atraparlo. Qué agradable poder hacerse una ducha caliente, un shampoo. Eso es un lujo. Cuando uno vive en bicicleta, disfruta esto. Un plato caliente, una ducha caliente, una cama. Placeres básicos. Y ahora iremos a cenar todos juntos antes de descansar una última noche aquí en la cama. Y mañana seguiremos rumbo sur. ¿Ma qué os pasa? No tengo nada de comida, no va conmigo el hecho de daros comida. No soy el dueño de aquí. Mirad, lo veo a la izquierda ahora. ¿Cómo tengo que hacer? No me puedo liberar.
Antes de irnos cumplimos una misión. Tiene como heno, así las bolitas de heno que tiene para los animales, y necesita contarlos. Pero claro, como el campo está así un poco subiendo, bajando, pues es difícil contarlos. Uno empieza y dice, lo conté, no lo conté, tiene que volver a empezar y nunca termina. Entonces aprovechamos de tener el dron para hacer una toma desde bien arriba, y así pues podrá ver las fotos y contarlo uno por uno. Es menos mal que le hemos encontrado el dron, porque si no... Sí, como decíamos, es una herramienta de trabajo al final, ¿eh? Mientras contábamos las bolas de heno, me surge una reflexión. Pensar que si no habíamos perdido el dron, nunca hubiéramos conocido a Magnolia. ¿Y qué nos perdíamos? Esta chica es todo un ejemplo. Vive sola con su hija en su granja en las zonas más frías de Canadá. Aprendimos mucho en esta paradita en la granja. No tanto de los pavos, sino de cuando se quiere, se puede. Mirad, esas son fotos que justo nos ha enviado para mostrar cuánta nieve hay. Hasta nos contó que tiene que traer los bebés ovejas adentro de la casa porque se les pueden caer la colita o las orejas por el frío. Ah, por cierto, ¿han podido contar cuántas bolas de heno tiene el campo? ¿Has dicho adiós a tu granja canadiense? Aún no, porque estoy un poquito triste de irme. Pero es el momento de abandonar nuestros animalitos. Chao. Chao. Nos vamos. C'est parti.